convivencia social, pues obviamente también nos preocupa todo aquello que tenga que ver en el plano internacional con la legalidad, con la justicia, con la equidad y fundamentalmente con la aplicación de los derechos humanos. Si bien es cierto que en México pudiéramos encontrar que hay un proceso de avance y de mejoría en la interpretación de los derechos y que se presume que habrá una mejoría todavía con la nueva implementación de las autoridades a nivel federal, nuestra pretensión también radica en señalar la preocupación no solo por lo que hace al Estado de México, a los intereses económicos de México, a los intereses políticos, sino fundamentalmente a la trascendencia que pudiera implicar para los mexicanos esta política que ha sido ancestral, característica, muy propia de los gobiernos de Estados Unidos, pero que hoy se acentúa de una manera más descarnada, más grotesca, porque evidencia ciertamente lo que los gobiernos de los Estados Unidos han representado y representan para el mundo entero. Una pretendida hegemonía, una conducción unidireccional que pretende engullir las culturas de los países latinoamericanos y de los del tercer mundo en el ánimo de confrontar a su ahora enemigo importante, que es la República Popular de China. Para nadie es un secreto las invasiones, incluso las agresiones bélicas que Estados Unidos ha implementado en cientos de países, de una u otra forma, en mayor o menor medida. Su pretensión y ejecución siempre orientada a descarrilar, a descalificar, a descomponer los gobiernos electos democráticamente, particularmente aquellos que no son afines a sus intereses. México, por fortuna, tiene una larga tradición de lucha, de oposición a esta hegemonía, no obstante que en algunos sectores de la población hay una muy marcada disposición de subordinarse, de sujetarse, de estar bajo la consigna y bajo la orientación del gobierno norteamericano. Lo que hoy vemos hoy en día es sin duda una expresión obviamente inédita en cuanto a la magnitud de los, digamos, de los desproporcionados propósitos de los gobiernos de Estados Unidos. No solamente ha habido una injerencia militar, no solamente ha habido una injerencia cultural, no solamente ha habido una injerencia de orden, digamos, jurídico, sino que hoy hay una injerencia mercantil, comercial, bursátil, desproporcionada respecto a lo que habíamos vivido anteriormente. La pretendida imposición de aranceles y de sanciones de carácter económico van encaminadas justamente a desquebrajar la unidad de este país, la unidad de nuestro país y de otros países de América Latina, en el ánimo de seguir siendo cancerberos, de seguir siendo apoyadores incondicionales de los gobiernos de los Estados Unidos, que en las épocas anteriores, que en las décadas anteriores, les provocó pingües dividendos al poder controlar los pueblos de América Latina a través de gobiernos militares a su servicio, todo el mundo sabe que formados en West Point, y que tenían como consigna fundamental evitar la democracia, el desarrollo, la prosperidad independiente de sus países. En este momento, obviamente, esta tendencia no ha desaparecido, sino que se ha incrementado. Y entonces, la circunstancia actual global que proyecta la posibilidad de un nuevo escenario político, de una nueva configuración, de una nueva composición geopolítica, nos lleva a pensar en la necesidad de que hay que tomar medidas de protección, fundamentalmente encaminadas a sostener y a robustecer las conquistas que social e históricamente hemos tenido, particularmente en el ámbito de la justicia y de los derechos sociales y específicamente de los derechos humanos. La política de atropello, la política de injerencista que se da en este momento por el presidente Trump, pues es una demostración, decíamos hace rato, de la más belicosa, de la más desproporcionada, de la más infame, porque a final de cuentas sostiene un solo principio, el principio de la hegemonía, sin razón, sin sustento, sin moral y sin ninguna calificación mínima de derecho humano que pudiera ser visualizado su política. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos muy claro que los ciudadanos mexicanos, y particularmente las organizaciones sociales, sindicales, culturales, incluso deportivas o de cualquier naturaleza,
y específicamente las de abogados, tenemos la consigna, la obligada preocupación de sostener desde el punto de vista jurídico el respeto a las instituciones mexicanas, a su democracia, a los derechos humanos de los trabajadores y en general de la población. No oponerse en este momento a esta lucha que se da internacionalmente es ser simplemente un apéndice, un voto pasivo, un voto adherente a la política interesista de atropello del imperialismo. Ha tenido distintas manifestaciones, distintas formas de hegemonía, pero lo que hoy vemos es sin duda una pretendida política encaminada a descabezar la unidad de América Latina, los avances en México y en otros países con un solo propósito: alejarnos de de cualquier otra alternativa política, económica, comercial. Estaríamos hablando obviamente de China, de Rusia, de los BRICS, que son sin duda en este momento una alternativa muy seria, muy viable, de mucho sustento, no solo económico, político, sino de carácter humanista. El intervencionismo latinoamericano pues ha estado presente, y una de las características de la NAD ha sido precisamente desde su origen tener una visión democrática de empeño, de sustento social en este país, pero también una lucha antiimperialista. Luchar, oponerse, señalar, criticar la política estadounidense es exactamente uno de los postulados fundamentales de nuestra asociación. Y un pronunciamiento en este sentido no escapa justamente al cumplimiento de nuestros estatutos. Estamos siendo congruentes en este momento con nuestra posición, con nuestra reivindicación a los orígenes de esta asociación, que a final de cuentas recoge todas las luchas sociales de campesinos, de trabajadores, de universitarios, de intelectuales y de todos aquellos que de una u otra forma han conformado un país como el nuestro, que en los últimos años particularmente ha tenido un horizonte, una visión, una perspectiva, una pretensión cada vez más próxima a la población y distante y creciendo de los intereses económicos que también se dan en este país. La alianza de la hegemonía de la tradicional burguesía en México con las nacionales es obviamente un propósito que tenemos que señalar y tenemos que combatir con las instancias legales al margen de nuestra solidaridad con todas las luchas sociales que en México se están dando y que muy probablemente se sigan dando por este intento criminal de estrangular la economía mexicana. En suma, la intervención nuestra obedece justamente a la necesidad de señalar como una prioridad el respeto a los derechos humanos. Y antes de esto también, o paralelo, el respeto a la soberanía de los pueblos. Habrá quienes, como me gustaría decir muchas veces, quienes pretendan que el río Bravo llegue hasta el río Santa Catarina, que está a la mitad de la ciudad, en el ánimo de ser parte del gobierno de Estados Unidos. Esa es una mentalidad por yanqui, es una mentalidad apátrida, es una mentalidad que no compartimos. Desde esa perspectiva, nuestra lucha va encaminada justamente a reivindicar nuestra democracia, que lleva consigo el respeto a nuestra economía, a nuestra ideología, a nuestros valores, a nuestra historia, a nuestra tradición y fundamentalmente al espíritu de lucha que ha caracterizado al pueblo mexicano. Y en ese sentido, recogemos lo más valioso de estos quehaceres que sin duda configuran a México como un país que tiene la obligación permanente de señalar todos los atropellos que en el ámbito internacional se han venido dando. Nuestra lucha es, obviamente, en contra del imperialismo radicalmente ejecutado hoy en día más que en otros momentos históricos. Gracias, compañera. Ahora con gusto.